Así es que quiero que me acompañe. Voy a empezar en Génesis capítulo 2, versículo 7. Vamos a recordar cómo fue en el principio cuando Dios estableció el huerto del Edén. ¿Se recuerdan que Dios plantó un huerto en Edén? O sea, estaba Edén, que era un lugar placentero, eso significa, y en Edén Dios plantó un huerto. Edén era un lugar muy grande realmente, mis hermanos, abarca más o menos en este tiempo lo que es el Líbano, Jordania, Israel, Gaza. Mire, si los israelitas ahorita se fueran a eso, realmente la guerra sería más fuerte, porque imagínense todo el territorio que abarcaba el Edén. Era un lugar muy especial. El huerto que Dios plantó en Edén, Edén mismo, que es el centro de la tierra. ¿Sí? Saben ustedes que donde está Israel, Jerusalén, porque antes los continentes estaban juntos. No sé si sabía eso. Antes los continentes estaban juntos. Hubo un momento en que fueron separados. Y bueno, ahí hay un misterio, la Biblia lo explica. ¿Sí? Yo creo que es Peleg, que significa terremoto, algo que dispersó la tierra, la partió y salieron los continentes. Sin embargo, en Ezequiel habla que esa parte de ahí de donde está Jerusalén, allí puso Dios su nombre, y en la versión antigua habla que es el ombligo de la tierra. ¿Por qué cree que hay tanto conflicto en ese pedacito de tierra ahí en Jerusalén? ¿Sí? Allí hay algo especial. ¿Sí? Dios puso ahí su nombre. Allí hay una presencia especial. Es más, es allí en el Monte de los Olivos donde Jesús en su segunda venida va a venir a poner sus pies. Allí va a descender Jesús. Pero Dios allí puso el huerto del Edén. Y dentro de todo lo que dice la Biblia en Génesis del huerto del Edén, 2:8 dice: y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente, y puso ahí al hombre que había formado. Se da cuenta que plantó el huerto y de ahí puso al hombre. Al hombre no lo formó allí, puso allí al hombre que había formado. ¿Estamos? Y Dios formó al hombre, por lo menos la parte física, del polvo de la tierra, pero no crea que era. Ahí hay mucho misterio, hay diferentes tipos de polvo. ¿Estamos? Hay un polvo espiritual, hay un polvo celestial y hay un polvo terrenal, si no lo sabía. ¿Estamos? Entonces, y luego dice en el versículo, creo que es 9, vamos a ver si estoy bien con la cita, versículo 9: y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También, vea esto, el árbol de vida, ¿en dónde? En medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Entonces, mis hermanos, en primer lugar hay que entender que aquí está hablando de algo espiritual. No está hablando de algo natural. ¿Sí? El árbol de vida y el árbol de la ciencia o del conocimiento del bien y del mal. Y es aquí donde me quiero centrar, hasta donde Dios me permita, en esta primera enseñanza de este día. También de los otros árboles, mis hermanos, si bien es cierto que habían árboles naturales, pero también habían otros árboles espirituales ahí, de los cuales Adán y Eva se tenían que alimentar. La Biblia quiere que nosotros mismos, de hecho nosotros somos vistos como árboles. Me recuerdo que en una ocasión Jesús sanó a uno que estaba ciego, y le puso las manos y le dijo: ¿qué ves? Y veo a los hombres como árboles, dice. Eso es un misterio. Entonces, de hecho, en Isaías habla que nosotros seamos árboles de justicia. Está hablando de algo espiritual. Hay que aprender como cristianos, mis hermanos, a no ver la palabra de Dios en lo natural nada más, porque eso es lo que nos hace ser religiosos, fariseos y todo ese tipo de cosas, legalistas. O liberales del otro extremo. ¿Estamos? Hay que aprender o entender que la Biblia nos habla, nos quiere enseñar del mundo espiritual, pero Dios usa lo que está hecho, lo visible, para que podamos comprender lo invisible. Lo dice en el libro de Romanos capítulo 1, ¿sí? Dios usa lo visible para que podamos entender el mundo invisible, porque al final de cuentas, mis hermanos, aunque estamos en este mundo natural, en esta tierra,
Nuestra ciudadanía no pertenece a esta tierra como cristianos. Nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde estamos esperando a nuestro Señor Jesucristo, el cual va a venir a transformar este cuerpo mortal, lo va a convertir en un cuerpo inmortal, mis hermanos, para que podamos entrar a donde pertenecemos, al mundo espiritual por siempre. No se nos olvide eso. Entonces, mis hermanos, habían dos árboles especiales en el huerto, ¿sí? entre los otros: el árbol de vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y Dios le dio un mandato muy claro a Adán, y Adán se lo tenía que dar a Eva. Pero ahí fue donde ya empezaron los problemas, porque hubo un teléfono descompuesto por ahí, y Adán no hizo lo que Dios le mandó. No sé si sabía usted que Adán no hizo lo que Dios le mandó, ¿sí? Tal vez lo hizo al principio, no se sabe cuánto tiempo pasó ahí, pero la cosa es que Adán después ya no hizo lo que Dios le había mandado. Pero bueno, vamos al versículo 15 y versículo 17. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén. ¿Para qué? Para que lo labrara y lo guardara. Ya enseñamos de eso, qué significa labrar. No crea que era de que Adán iba a ir a agarrar el asadón y esas cosas, no. Sí. La palabra labrar habla de adoración, de ministrar un culto de adoración, ministrarle adoración, para que Adán, sí, orara, adorara y guardara. Guardar habla de oración. Adorar, orar, orar, adorar. ¿Por qué? Porque aunque Adán estaba hecho por don, a imagen y semejanza de Dios, por don, aunque tenía un corazón limpio, no tenía pecado Adán y Eva, y por don estaban cubiertos con la gloria de Dios, revestidos con la gloria de Dios, porque Dios los vistió como Él se viste. Dice el Salmo 104, versículo 1 y 2, que Dios se viste de gloria, se viste de luz. Adán y Eva estaban vestidos con la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque tenían un corazón limpio, ¿sí? Estaban vestidos de luz. ¿Por qué? Porque tenían un corazón limpio, porque Dios por don, no por crecimiento, los hizo a su imagen y semejanza. Estamos entonces, pero su corazón, aunque estaba limpio, tenía que ser lleno con el árbol de vida, el árbol de la sabiduría. Adán tenía que labrar el huerto, guardar el huerto, pero principalmente el huerto de su corazón, que aunque estaba limpio, él tenía que tomar una decisión con qué iba a llenar su corazón, si con la verdad, el río de verdad, el árbol de vida, o el río del engaño que Satanás le iba a ir a presentar. ¿Estamos? Entonces dice acá, para que lo labrara y lo guardara. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente, o sea, no hay pierde, ciertamente vas a morir. ¿Está claro esto? Entonces, mis hermanos, Adán tenía que alimentarse de los árboles. El único árbol del que no podía él comer por un tiempo, porque Dios sí le iba a permitir después alimentarse de ese árbol, así como también es con nosotros. Todo eso nosotros lo vivimos también. Eso es lo que hay que entender, cómo se aplica a nosotros hoy. ¿Estamos? Porque si no, solo es historia. Y Jesús no nos salvó para ser historiadores. Él nos salvó para que vivamos su palabra y seamos nosotros también palabra viva, como Él es palabra viva. ¿Estamos? Entonces, el único árbol del que él no podía comer era del árbol de la ciencia del bien y del mal. Del árbol de vida sí tenía que comer. Y el árbol de vida es Cristo. Diga conmigo, el árbol de vida es Cristo. Él es el árbol de la sabiduría. Acompáñeme para que tengamos entendimiento de esto. Acompáñeme a Proverbios capítulo 3, versículo 13 y el versículo 18, por favor. Dice: bienaventurado el hombre que haya la sabiduría y que obtiene la inteligencia. O sea que hay que hallarla. O sea, es para todos, pero no para cualquiera. Solo es para el que la busca, y bienaventurado el que la encuentra. ¿Estamos? Y en el versículo 18 dice: ella, hablando de la vida, dice ella, de la sabiduría, ella es árbol de vida a los que de ella echan mano, y bienaventurados son los que la retienen. Mira, aquí está hablando de la sabiduría. ¿Estamos? Y dice ella,
usted lo puede ver ya más despacio en su casa. Ella es árbol de vida, es Cristo. Este es el árbol que estaba en medio del huerto. Adán tenía que echar mano de este árbol, de Cristo, dejarse alimentar por Cristo, que Cristo lo llenara con su verdad, con su sabiduría, que el corazón de Adán fuera lleno de sabiduría. Diga conmigo, lleno de sabiduría. Porque si no tenía esta sabiduría, al tratar de comer del fruto, y no estamos hablando, olvídese de una manzana y eso, esas cosas, no es así, estamos. Si no tenía esta sabiduría, esta inteligencia que solo Cristo nos puede dar, él no iba a poder comprender el fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Estamos, no le iba a ser de provecho, solo le iba a causar muerte. Y eso es lo que pasa en este tiempo. Entonces, de hecho, también en 1 Corintios capítulo 1, versículo 24, dice: mas para los llamados, así judíos como griegos, ¿qué dice? Cristo, dígalo en voz alta, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Él es el árbol de sabiduría. ¿Está claro esto? Hay otras citas en otras partes de la Escritura. Y el árbol del conocimiento del bien y del mal habla del Padre. ¿Sí? Habla del Padre. Y nadie puede llegar al Padre si no es a través de Cristo. O sea, el camino siempre sigue siendo el mismo. Aunque Adán y Eva por don estaban como estaban, ¿verdad? Ellos vestidos de luz, ellos eran seres luminosos. Ya se imagina cómo se veía Adán y Eva cuando andaban paseando en el huerto, aquella luz resplandeciente. Bueno, así quiere Dios que seamos por la eternidad. De hecho, ya tenemos luz. Depende cuánta palabra tenga usted ya en su corazón. No en la cabeza, sino en el corazón. Estamos de acuerdo a toda la luz, a toda la palabra que usted mete en su corazón. ¿Y cómo se mete en el corazón? A través de que baje de la mente al corazón, poniéndola por obra. Llega al corazón al ponerla por obra. ¿Está claro esto? Y toda esa palabra que está ahí adentro y que estamos metiendo en nuestro corazón, que estamos dejando que Dios escriba con su dedo en la tabla de nuestro corazón, toda esa palabra es luz. Y en el día del arrebatamiento, lo único que va a hacer Dios es abrir, o sea, quitar, y va a salir esa luz, y esa luz nos va a revestir. ¿Cómo va a brillar usted? Depende de cuánta luz tenga o esté acumulando en su corazón. Entonces, mis hermanos, esto es poderoso. Y de eso va a depender si usted va a estar en los nuevos cielos o en la nueva tierra o en la nueva Jerusalén. Depende de cómo va a brillar usted. Si va a brillar como las estrellas, como la luna o como el sol de justicia, como dice 1 Corintios capítulo 14, versículo 46, 47 y adelante. Y si no, cómpreme el libro del rapto y ahí lo va a entender. Ay, es propaganda. Adán tenía que alimentarse del árbol de la sabiduría, porque solo a través del árbol de la sabiduría, solo a través de que la naturaleza, la savia, la esencia del árbol de vida, de la sabiduría, lo llenara, y mis hermanos, y él ya no iba a estar a la imagen y semejanza de Dios por don nada más. Al llenarse de la savia del árbol de vida, entonces somos lo que comemos. ¿Sí? Él ya iba a estar a la imagen y semejanza de Dios, ya no por don, sino por crecimiento, por naturaleza. Lo que es por don se queda. Lo que es por crecimiento, lo que se forma en nosotros permanece para siempre. Cristo es la palabra. Mire lo que se forma de Cristo en nosotros a través de saturarnos, porque me gusta usar esa expresión, saturarnos de la palabra viva de Cristo, mis hermanos. Eso nos transforma y esa palabra permanece para siempre. Estamos, porque a veces repetimos ese versículo, la palabra de Dios permanece para siempre. Sí, pero la palabra que va a estar aquí adentro. Por eso es que es necesario que Dios nos abra el entendimiento para comprender estos misterios. Entonces, mis hermanos, el árbol del conocimiento del bien y del mal en un sentido es un misterio. Pero cuando ya tenemos el entendimiento iluminado, ya no es un misterio, ya podemos ver claramente de qué se trata. Estamos. Y fíjese que muchos, incluso he escuchado algunas cosas ahí meras aberrantes, que es que el árbol que estaba ahí de la ciencia del bien y del mal era Lucifer. No, mis hermanos, está hablando del Padre. Hay que entender a qué se refiere esto. La palabra mal que está allí no es maldad. Y eso es lo que quiero, por lo menos en esta primera enseñanza, que entendamos. La diferencia entre mal
y maldad. Porque cuando entendemos esa diferencia, vamos a entender por qué Dios permite situaciones difíciles en nuestra vida. Es parte del plan de Dios para la vida de cada uno de nosotros. Dios ha trazado, ha diseñado, tiene planes de bien para nosotros. ¿Cuánto lo creen? Sí, y todos nos emocionamos. Sí. Dios tiene planes de bien para mí, para darme un buen futuro, una buena esperanza. Pero la buena noticia que te tengo también, que ese plan de bien de Dios incluye no solamente montes de exaltación, sino valles de aflicción, valles de sombra, de muerte. Porque Dios es balanceado, nos lleva por momentos de placer y por momentos de dolor. Jesús fue perfeccionado a través del sufrimiento. Jesús el hombre, no estoy hablando de Cristo el verbo. Estamos, lo dice claramente en Hebreos. Entonces, mis hermanos, cuando habla del árbol del conocimiento del bien y del mal, entendamos qué significa bien y qué significa mal. Y para ello les voy a poner ahí una gráfica, ¿sí? Para que nunca se le olvide. La palabra bien es la palabra hebrea tov, y significa bueno, agradable, abundancia, fértil, placer, prosperidad. Eso lo puede ver usted en la concordancia de Strong, ¿de acuerdo? Esto no me lo estoy inventando, está allí en la concordancia, ¿sí? Entonces, mis hermanos, significa placer, prosperidad, a no más pedir las cosas. Y la palabra mal es la palabra hebrea, no sé si se pronuncia así también, pero es raj, ¿sí? Raj. Y significa adversidad, aflicción, calamidad, dolor, castigo, miseria, quebrantamiento. Dios tiene dos lados de su cabeza, de su gobierno, de su trono, de su soberanía. De Él viene el bien, el placer, lo agradable, la abundancia para nosotros, pero también de su gobierno, de su soberanía, de su cabeza, de sus planes para nosotros. De Él viene también, de Él procede la adversidad, la aflicción, la calamidad, el dolor, el castigo, la vara de corrección, el quebrantamiento. Porque Dios tiene un buen propósito para nosotros, y Él sabe que necesitamos tiempos de corrección, tiempos de disciplina, y Él usa la aflicción, la adversidad. Esa es la vara de Dios. Y cuando usted la entiende esto, cómo es el Padre, qué procede de Él, usted no se va a enojar, no se va a decepcionar, no se va a frustrar cuando Dios lo pasa de este lado del mal, de la aflicción, de la adversidad. Usted va a estar agradecido, porque usted va a saber que Dios al que toma por hijo lo disciplina. Usted no es, no es cualquier cosa. Usted y yo somos hijos de Dios, porque yo soy su hijo, cantamos hoy. Estamos. Es por eso que David, que tenía entendimiento, él dijo: aunque yo esté en un valle de sombra de muerte, ¿sí? No voy a tener miedo, no me voy a desanimar, no me voy a frustrar, no me va a dar depre. Y dice: porque yo sé que tú estás conmigo, aunque no te veo en esos valles de sombra de muerte, en esos momentos oscuros, no te veo, Señor, pero yo sé, aunque no lo sienta, pero yo sé que tú estás conmigo. Y dice también ahí en el Salmo 23: tu vara, o sea, el mal, la adversidad, ¿sí? Y tu callado, cuando me pasas del lado del bien, nada me va a desanimar. Tu vara, tu callado me infunden aliento. En lugar de desanimarme, estoy feliz. Dios está trabajando en mi corazón. Dios quiere llevarme a su presencia. Dios quiere que yo sea de los bienaventurados, de limpio corazón, que le verán. Para eso es el mal. Mal no es maldad. Eso es lo que hay que entender, y con eso que usted se lleve hoy en su espíritu, le va a cambiar la vida. Y va a dejar, no que el diablo no opere, porque sabe, hay que entender esto: Dios usa al diablo precisamente como vara para nosotros. Si no, lea el libro de Job. Nada va a hacer el diablo sin que Dios se lo permita. Hay que entender eso. Y cuando Dios lo permite, tiene varios propósitos: disciplinarnos, también entrenarnos, cómo formarnos como guerreros, cómo obtener el carácter de león de la tribu de Judá.
Pero primero hay que tener el carácter del Cordero. Primero hay que ganar la batalla aquí adentro para ser más que vencedor. ¿Estamos? Entonces, mis hermanos, mal. El árbol no es maldad. Dios es el árbol del conocimiento, de la ciencia. Se lo voy a poner de esta manera: de lo agradable, del placer y del dolor. Y Él es balanceado. Él sabe en qué momentos pasarnos de un lado, anda arriba, de un lado a otro, de la balanza. Es por eso que necesitamos entendimiento, porque la voluntad de Dios es que de ambos lados lo adoremos, le demos gracias, porque Él hace que todo obre para bien cuando tenemos la actitud correcta. Porque cuando no tenemos la actitud correcta, no va a obrar para bien. En lugar de acercarnos a Dios, en lugar de darnos que nosotros podamos sufrir más transformación de nuestro carácter para que se forme el carácter de Cristo en nosotros, cuando no entendemos, nos frustramos, nos enojamos en medio de la adversidad, pensamos que Dios es malo, porque aquí sí entra la maldad a operar. ¿Sí? Haciéndonos creer que Dios no nos ama, que Dios nos interesa en nosotros. ¿Por qué Dios permite eso? Dios es injusto. ¿Por qué está permitiendo esto en mi vida? Y eso, en lugar de acercarnos a Dios, nos aleja de Dios. Y eso es lo que quiere el enemigo. Quiero mostrar el significado de la diferencia entre mal y maldad. Mal, y le voy a poner una gráfica. Acá está. Preferí ponérselo de esta manera. Mal, como ya vimos, es la palabra raj, que significa quebrantamiento, adversidad. Y maldad es la palabra hebrea risha, es una palabra femenina. Y quiero que, vamos a volver a la gráfica, quiero que lo veamos en Zacarías capítulo 5 versículo 8. Maldad es un personaje, es un espíritu de las tinieblas de alto rango. Usted puede leer después ya el contexto de esto, pero le dijo el ángel a Zacarías: esta es la maldad, y está con M mayúscula porque es un nombre propio. Así como existe Abadón, Apolión, que son seres, maldad también es un ser, y es un ser femenino. Y alguien diría: ¿existen sexos allá? No, existe lo masculino y lo femenino en otra dimensión. ¿Estamos? Pero es un ser femenino, es maldad. Y dice: y esta es la maldad, y la echó dentro del efa, y echó la masa del plomo en la boca del efa. Y hay un contexto. Al final de cuentas, allí en Zacarías habla de que esta maldad que estaba en un efa, y ese efa habla de nosotros, esa maldad es plantada para que sea edificada en Sinar. Y Sinar habla de Babilonia. Maldad habla de confusión. Babilonia habla de confusión. Babel, porque de ahí viene todo esto. Babel habla de confusión, que viene también de Balal. Habla de mezclar, habla de confundir. No sé si me estoy explicando con esto. Entonces, mis hermanos, la palabra maldad, hoy sí regresemos al significado, pero usted ya sabe que maldad, lo ponemos en términos generales, es un demonio pero de alto rango, de un rango más alto que Lucifer, ¿sí? Porque está Lucifer, está Abadón, Apolión, está maldad y está Leviatán. No sé si sabía usted eso, pero si no lo sabe, se lo cuento, aunque no se lo explique. ¿Estamos? Entonces, mis hermanos, maldad, que es un término femenino, significa mal moral, significa impiedad, significa delito, significa iniquidad. Nada que ver con aflicción y adversidad. Vea que aquí sí se va al lado de lo maligno. ¿Estamos? Significa error. Mire, este espíritu de maldad, este demonio que también tiene un ejército de espíritus maldad, mis hermanos, está operando cada vez con más fuerza en esta tierra. Esta maldad fue la que echó a perder la segunda creación, ¿sí? La tercera la echó a perder Abadón o Apolión, y esta cuarta la está echando a perder Lucifer. Solo que Lucifer tiene en él lo de Leviatán, lo de maldad y lo de Apolión, porque ellos fueron los que echaron a perder a Lucifer. Si alguien tenía la duda, porque Lucifer había sido hecho perfecto, era el sello de la perfección. Y en Ezequiel 28, Isaías 14 habla cómo se pervirtió. Pero ¿quién lo echó a perder? ¿Sí? Y claramente dice en Ezequiel: hasta que se halló en ti maldad.
Ahora, ¿quién lo echó a perder a Lucifer? ¿Quién lo corrompió? Leviatán, maldad, o Lilith y Apolión o Abadón. ¿Sí? En Isaías, a maldad habla de Lilith, ¿sí? Solo que es representada por el búho. Es que hay tantas cosas en la Biblia. Deje de estar viendo otras cosas, estudie su Biblia. Entonces, mis hermanos, está claro que mal no es lo mismo que maldad. El problema es que cuando Dios permite la aflicción en nuestra vida, porque Él nos ama, lo voy a repetir, cuando Dios permite la aflicción, la adversidad, el dolor en nuestra vida, porque Él nos ama, si no tenemos entendimiento, entra a operar esta maldad con todo su ejército, a bombardear nuestra mente, a confundirnos, porque esa es su especialidad, a confundirnos, para que entonces empecemos a dudar, a desconfiar de Dios. Porque lo que pretenden todos estos espíritus, sea del rango que sea, lo que pretenden es que usted y yo nos enojemos contra Dios, que blasfememos contra Dios. ¿Y cómo podemos blasfemar contra Dios? Haciendo, por ejemplo, declaraciones, tal vez no diciéndolas, pero sí en nuestra mente, porque nuestra mente habla. ¿O no se ha oído usted sin abrir la boca? Usted habla y se oye. Usted canta incluso con la mente y se oye sin abrir la boca. Así como canta, también usted maltrata con la mente, se oye aunque no abre la boca. Entonces, ¿qué es lo que pretende maldad? Que nosotros nos confundamos y dudemos de Dios y empecemos a pensar, y al pensar ya estamos hablando, porque Dios oye nuestros pensamientos, a pensar de que Dios es injusto, que Dios no nos ama, que Dios no se interesa por nosotros, que Dios ya nos desamparó. Y todo eso es mentira, todo eso es una blasfemia en contra del nombre, del carácter de lo que Dios es. Y eso aparta la bendición de Dios, porque eso hace una pared, levanta una barrera entre Dios y nosotros. Y esa barrera no solo nos aparta de Dios, sino que impide que la bendición de Dios nos alcance. Y cuando está esa barrera, lo único que nos va a alcanzar es la maldición que traen todos estos espíritus de las tinieblas. No quiero meterme al tema maldad, a lo mejor le enseñemos, porque hay que aprender. Miren, en la Biblia hay tanto de cómo opera este personaje de maldad y su ejército, pero también nos enseña cómo vencer. Y es por eso, cuando estábamos hoy en la alabanza, de verdad, yo decía: sí, Señor, estás en este punto. Porque una de las formas poderosas de vencer a maldad, toda esta confusión, todo esto que traen estos espíritus, una de las maneras, por la palabra se los digo, de vencer, es levantando su nombre, declarando lo que Dios es. Y hoy muchos cantos hablan de su nombre, de su nombre, de su nombre, alabar su nombre. No me acuerdo qué más cantamos, pero se refería al nombre. Está claro, mal y maldad no son la misma cosa. Dios permite el mal, es parte de su plan en nosotros. Es por eso que en Primera de Pedro, ahorita le digo qué cita es. Primera de Pedro, capítulo 1, vamos a leer algunos versículos ahí. Vamos a leer del versículo 5. Que son guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Ojo con esto. Aquí esta palabra salvación no está hablando de la salvación de la paga del pecado. Está hablando de la salvación plena y completa, de la paga y de la causa del pecado. Está hablando de ser salvados, liberados, ya sanados de toda la maldad que hay en nuestro corazón. ¿Estamos? Pues son maldad, iniquidad, es lo mismo. ¿Estamos? Entonces dice en el versículo 6: en lo cual ustedes se alegran, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengan que ser afligidos. ¿Qué dice? En diversas pruebas. Mis hermanos, las pruebas, las aflicciones, la adversidad es parte del plan de Dios para nuestra vida, porque lo que Dios quiere es liberarnos, sanarnos de toda esa maldad que Satanás, Lucifer, y que él traía también, toda esa maldad sembró en Adán, y que de Adán y Eva se ha venido de generación en generación. Es por eso que somos tan diferentes a Dios, a Jesús.
Y el propósito de Jesús de venir a dar su vida, a morir por nosotros, usted lo sabe, no fue únicamente para salvarnos de la condenación eterna, de la muerte del infierno. Jesús dio su vida y derramó su sangre para salvarnos de la maldad que tenemos en nuestro corazón. Y aún siendo salvos, esa maldad continúa en nuestro corazón. Es por eso que seguimos siendo pecadores, salvos, redimidos por la sangre de Cristo, pero seguimos siendo pecadores. Pero Jesús sigue trabajando. Su espíritu, su principal misión es liberarnos de la maldad que hay en nuestro corazón, mis hermanos. Y para liberarnos, para sanarnos, para que usted y yo podamos ver lo que hay dentro, en ese abismo de nuestro corazón, Dios utiliza la aflicción, utiliza la adversidad, utiliza las pruebas para que podamos ver lo que sale de nosotros. Porque cuando todo va bien, mis hermanos, parecemos angelitos, gloria a Dios, aleluya, en victoria. ¿Cómo está, hermano? En victoria. Y entre mí digo mentiroso. Entonces está en victoria, dicen, porque así ese es el cristianés que tenemos. En victoria, bendecido. Y aún el matrimonio y la familia que están más torcidos que... Pero cuando todo va bien, pues todo es gloria a Dios. Pero cuando nos pasan de este lado y nos empiezan a apachar el orgullo, el ego, a través de las aflicciones, de las adversidades, de la escasez que viene, que empieza a salir de nosotros. Ahí como que ya no hay muchos aleluyas y gloria a Dios. Ahí es: Dios ya no me ama. ¿Qué pasó, Dios? ¿Hasta cuándo? ¿Por qué? Si yo te sirvo, si hago esto. Y empieza el pleito por falta de entendimiento, por falta de conocimiento. El pueblo de Dios perece. Pero cuando hay entendimiento, podemos comprender cómo es Dios, cómo trabaja. Por eso Dios le dijo a Adán y Eva: no puedes comer ahorita de este árbol. No vas a comprender la adversidad, no vas a comprender la aflicción, no la vas a comprender porque no tienes sabiduría. Aliméntate del árbol de vida, llénate de la sabiduría, llénate de Cristo. Entonces vas a comprender que en el bien y en el mal de Dios se manifiesta su amor hacia nosotros. Pero cuando no tenemos sabiduría, cuando no tenemos entendimiento, cuando no hemos crecido en la estatura de Cristo Jesús, no vamos a poder ver la bondad y el amor de Dios en el bien y en el mal que proceden de Él. No vamos a comprender por qué Jesús dijo, póngame estas citas, Juan capítulo 16 versículo 33. Jesús fue claro al decir, Jesús dice: estas cosas les he hablado para que en mí tengan, ¿qué cosa? Para que en mí tengan paz. No pleito, no contienda. Dice: en el mundo tendrán aflicción, pero confíen, dice Jesús, yo he vencido al mundo. Jesús fue claro: en el mundo van a tener aflicción. ¿Por qué? Porque Dios nos quiere transformar. Y esas operaciones que Jesús y el Señor hace en nosotros duelen, porque a veces vienen sin anestesia. Y es por eso que también en Romanos 8:18, porque Dios quiere restaurar su gloria en nosotros. ¿Cuánto lo creen? Sí, por cuanto Adán y Eva pecaron y entró la maldad en ellos, no la verdad, no la sabiduría, Dios dijo: bueno, chicos, Adán y Eva, ustedes no califican para estar vestidos con mi gloria. Y fueron despojados de su gloria, y con Él todos fuimos destituidos de la gloria de Dios. Pero ahora Jesús vino para restaurar, rescatar lo que se había perdido, esa gloria de Dios. Pero recuerde que para que nos vista por fuera, tenemos que tenerla adentro. Es por eso que dice en Romanos 8:18: pues tengo por cierto, diga conmigo, por cierto. Yo creo que esa es la palabra más clave acá. Tengo por cierto, ¿qué cosas, Pablo? Que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Aleluya. Entendiendo esto, porque medio lo expliqué, pero tiene que ser suficiente. No nos desanimemos, no nos peleemos con Dios, porque de todas maneras tenemos dos trabajos. No caigamos en la trampa, aunque tal vez no hay mayor conocimiento ahorita, pero si Dios quiere lo vamos a tener, de cómo opera este espíritu de maldad y sus ejércitos. No caigamos en la trampa de la confusión.
También este espíritu de maldad es el responsable de por qué los cristianos están buscando la prosperidad material, porque habla de erguirse. Babilonia, Babel, querían hacerse un nombre los hombres y por eso querían la torre de Babel. Mire, cuando usted entiende esto, usted va a comprender más por qué le damos duro a la prosperidad material. No estoy hablando de pobreza, de un espíritu de pobreza o de un voto de pobreza. Estoy hablando del amor a las riquezas materiales. Yo sé que muchos me critican por cuando doy duro esto. Lo que pasa es que no tienen entendimiento todavía qué hay detrás de todo eso. Cuando entendemos esto, que de Dios viene el bien y el mal, no nos vamos a pelear con Él. Vamos a aprender a dar gracias en todo, sea que estemos del lado del placer, del monte de exaltación, o sea que Él nos pase el valle de la humillación, de la aflicción. Vamos a estar agradecidos, porque al tener la actitud correcta, vamos a obtener en este monte, porque también aquí Dios quiere tratar con nosotros, porque aquí está el peligro del orgullo, que es una mujer extraña que viene también de maldad, es parte del ejército de maldad. Eso fue lo que echó a perder a Salomón. Pero acá Dios quiere que obtengamos la rosa de Sarón. Y cuando nos pasa el valle de la humildad, de la aflicción, Dios quiere que obtengamos la naturaleza del lirio de los valles. Jesús es la rosa de Sarón, Él es el lirio de los valles. Él quiere que tengamos la naturaleza del león de la tribu de Judá y la naturaleza del Cordero de Dios, Cristo formado en nosotros. Escuché a una persona decir algo que me hizo mucho sentido. Que en una ocasión estaba en una conversación esta persona y estaban hablando de por qué Dios permite las circunstancias dolorosas, la enfermedad en sus hijos, en los cristianos. Comentaba esta persona que él, pues varios dieron respuestas, pero él pensó, dijo, bueno, Dios nos ama tanto que a veces Él, y se lo voy a poner así directo, Él no sana a una persona porque Él sabe que esa enfermedad es lo único, es lo único que va a romper la dureza del corazón de esa persona. Es lo único que va a romper y doblegar la voluntad obstinada de esa persona. Entonces es por su misericordia que Él no la sana. Porque ¿qué le cuesta a Él sanar? Pero cuando solo vemos nosotros lo temporal y no entendemos el propósito eterno de Dios para nosotros, entonces nos enojamos, nos frustramos. Cuando la actitud que deberíamos de tener, Señor, si tú estás permitiendo esto es porque algo quieres, andas detrás de algo en mi corazón. En lugar de estar diciendo ¿hasta cuándo, Señor? O porque, dígame, Señor, muéstrame qué es lo que necesitas romper en mí para que yo pueda arrepentirme, rendirte esto que me está estorbando, que tu propósito tenga pleno cumplimiento en mí. Y eso me hace todo el sentido del caso, porque Dios permite a veces la escasez, porque Dios permite situaciones trágicas, dolorosas, porque Dios a veces se lleva a alguien que estaba tan bien. Es por su misericordia. Hace muchos años, con esto, donde éramos copastores, había un programa de pan y café. Era para un grupo muy especial, los charamileritos. ¿Sabe usted qué es eso? Solo que al principio era pan y café, después se dieron cuenta que no querían café, querían caldo de huevos. Y fíjese que seguramente era para que recibieran a Cristo. Y uno de ellos recibió a Cristo. Y a la siguiente ocasión, como a la semana, y el fulano no está. ¿Y qué pasó? Se murió. Y uno así como, pero pues, sí había recibido a Cristo. Cuando vino rebasaya, vino la respuesta: es por mi misericordia. Dios se lo llevó en el mejor momento para él, porque Dios sabía que podía caer después más hondo. Dios se lo llevó por pura misericordia. Entonces esto nos va a evitar estar ¿y hasta cuándo, Señor? Y Señor, ¿por qué a mí? No, en todo y por todo vamos a decir: Señor, gracias porque tú quieres liberarme y sanarme
de todo lo que me es contrario a ti. Gracias porque tu voluntad, tu deseo, Padre, es que yo sea de los bienaventurados, de limpio corazón que te verán. Gracias, Padre, por la vara, por la disciplina que me aplicas. Padre, gracias por permitir este dolor, esta situación en mi vida. No está fácil, Padre. Padre, me está doliendo, pero Padre, yo decido declarar que tú eres bueno, tú eres justo, tú eres santo. Padre, gracias porque aunque no te siento, gracias porque no me dejas ni me desamparas. Gracias porque aunque no te siento, tú estás conmigo, Padre. Tu espíritu está en mí, Padre celestial. Y gracias, Padre, porque aunque todo está oscuro, aunque es de noche, sé que pronto va a salir el sol, Padre, porque la noche no dura para siempre. Padre, gracias porque me amas. Gracias, Padre, porque tú eres fuerte, tú eres bueno, tú eres misericordioso y piadoso. Gracias porque eres tardo para la ira, grande en misericordia y en verdad. Gracias, Padre, porque eres mi ayuda, mi pronto auxilio. Tú eres mi socorro. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de arriba, no de abajo, no de las personas. Padre, gracias porque tú me socorres, Padre eterno. Y no saldré como estoy de esta prueba. Saldré con más de Cristo en mi corazón, con más de tu gloria, Padre celestial. Gracias, Padre eterno. Y miren, mis hermanos, cuando nos rendimos y lo adoramos y le damos gracias en todo, entonces se cumple que si nos humillamos bajo la poderosa mano de Dios, Él nos va a levantar, Él nos va a exaltar, Él nos va a subir, nos va a llevar al monte de la exaltación en el momento oportuno, en el momento adecuado. Nunca nos deja Dios, nunca nos desampara. Él es quien nos sostiene, Él es quien nos da el aliento de vida. Tenemos que ser sabios para adorar a Dios en todo tiempo. Padre, nosotros hoy te suplicamos que nos perdones por todas las veces que nos hemos quejado y hemos reprochado, incluso hemos maldecido, hemos hablado mal cuando las cosas han estado difíciles, cuando no hemos visto una luz al final del túnel. Perdónanos por todo lo que consciente o inconscientemente hemos blasfemado contra tu nombre, Señor. Pero hoy entendemos más, Señor, y hoy nos arrepentimos. Perdónanos, Señor. Cristo Jesús, lávanos con tu sangre. Señor, te pedimos perdón por todas las palabras vanas y ociosas que hemos dicho, porque Jesús, tú mismo nos has dicho que de toda palabra vana y ociosa daremos cuenta, y que por nuestras palabras seremos justificados o condenados. Hoy te pedimos perdón de toda palabra maldiciente, de queja, de blasfemia, de reproche que hemos dicho, Señor, con nuestra boca física y con la boca de nuestra alma, Señor, en nuestra mente. Perdónanos, Jesús, perdónanos. Señor, contra ti hemos hablado mal, contra ti, Padre, no hemos visto tu mano detrás de todo esto que nos ha sucedido. Señor, hemos caído en la confusión de pensar que tú nos has abandonado cuando tú siempre has estado con nosotros, Señor. Perdónanos, perdónanos, Señor. Y yo elijo hoy, Señor, darte gracias en todo. Hoy elijo adorarte en cualquier situación. Hoy elijo, Señor, que la alabanza hacia ti esté de continuo en mi boca, Señor nuestro. Hoy elijo, Señor, alabarte en todo tiempo. En todo tiempo te alabaré. Hoy elijo adorarte. Hoy elijo levantar tu nombre, declarar lo que tú eres, tu bondad, tu amor, tu poder, Señor nuestro y Dios nuestro. Padre, gracias te damos. Gracias, Padre, porque tú eres bueno y tu misericordia para siempre es, Padre celestial. Bendito Dios. Levantemos nuestras manos y vamos a adorarle un momento.